Hola a todos, muy buen día. Mi nombre es Liliana Ángel y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, en el día de hoy vengo a traerles una historia. Cabe aclarar solamente mi versión. Los que quieran oírla completa, les invito a ir al canal, al Instagram de mi hermana. Se llama Daniela Ángel y está la historia completa porque no la viví yo sola, la viví con mi hermana. Y tiene que ver mi experiencia tomando ayahuasca. Bueno, espero que esta experiencia que tuve les sirva de mucho. Les sirva. Y cabe aclarar inicialmente que entro a contarles esta historia. Les digo, los que quieran tomar ayahuasca, la verdad les aconsejo que vayan con un llamado, que es porque lo sienten, que es para transformar sus vidas. No lo hagan porque sí. O sea, es una planta que es sagrada, que te ayuda a acceder a los estados de conciencia y bueno, la idea es que te sirva para cosas buenas, pero cuando estés preparado, o si no sería un cambio muy brusco, gracias a que lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos, en nuestras heridas de infancia, en todo este proceso para poder ir allá. O sea, yo llevo un año trabajando en todo esto y sentía que tenía que hacerlo. Entonces, bueno, empiezo con mi historia. Bueno, esta toma me fui con mi hermana a las afueras de Bogotá. Y como empecé, resulta que para que empieces a tomar esta ayahuasca tienes que preparar tu cuerpo. Y empezamos desde el miércoles. El miércoles no podíamos comer nada de carnes, nada que tuviera que ver con origen animal. Entonces la mayoría eran verduras y cosas así, pero sentía algo de hambre. No la habíamos hecho así, o sea, yo había hecho alguna vez ayunos cuando estaba en la iglesia, pero era de un día y paré de contar, o sea, pero no lo había hecho así. Entonces resulta que, bueno, empezamos a prepararnos y el día que era la experiencia, que ya era el sábado, ese día era ayuno total. Resulta que bueno, nos preparamos, salimos temprano y llegamos allá como a las 9 de la mañana, más o menos 8:30, 9 de la mañana. Y como eso a las 9:10 empezaron a dar las primeras cosas. Lo primero que dieron fue una cosa que se llama rapé. Y es como un polvito que por una cosa que se llama como gallos, una cosa de cuenta que soplan por un lado y por el otro meten las dos cosas más allá. Entonces, y agarran y te soplan y obviamente no puedes botarlo, solamente respiras por la boca, pero de primerazo como que te entra eso y uno queda como, oh Dios, pero bueno, resulta que en este caso pues yo iba con Daniela, ya en un proceso de sentir las emociones y demás. Listo, me mandaron esto y Daniela me decía, sienta, entonces de alguna manera me boté en la tierra, me fui a la tierra, porque eso fue a las afueras, en la naturaleza, algo muy bonito, y sentía mucho mareo. Resulta que para los que les había contado, yo vengo de un proceso que me ha pasado de brujería, incluso tuve algo que me pasó después que no les conté, pero tenía que ver con algo de mi pasado, por dolor. Y resulta que, bueno, ya limpia de esto, he estado eliminando mucho y eliminó con mucha saliva, o sea, mucha flema. Y resulta que empecé como a botar flema, pero yo me sentía muy mareada con esto y empecé como a sentir, yo decía, hay algo que no puedo, y llegué a un punto que dije, ¿sabe qué? Me voy a sentar en la tierra. Y como les he enseñado, me conecté a la tierra, cosmos, tierra. Oigan, me relajé y sentía que hacía parte de la tierra y fue como tan hermoso. Esto me ayudó y me hizo como de alguna manera vomitar. La primera vez fue como esa que tú no vomitas y ya luego como que vomité 2 veces y bueno, fue una experiencia que ya pues tiene sus cosas, pero a la vez fue bonita. No, nadie quiere decir que es bonito vomitar, ¿no? Pues lo bonito es que empiezas a liberar, eso es lo bonito, porque empiezas a sanar, es como un proceso de sanación en el que yo iba allá. Entonces pude liberarme de eso que tenía, porque este tabaco que entra a todo lo que tiene que ver con los pensamientos y algo más con el cuerpo, todo lo que tiene que ver con pensamientos, toda esta parte de acá, todo eso lo limpia y eso es lo que hace lo que es plantas y cosas así. Y bueno, una vez a mí me pasó ese efecto y ya como que ya me sentí bien, yo como que respiré y todo. Y al rato me dieron la siguiente toma, que me decían que si yo quería una del estómago o una que me limpiara articulaciones, pero que eso era más doloroso que lo otro.
o sea, era más fuerte, mucho más fuerte. O sea, para nosotros que hemos estado sintiendo con mi hermana ha sido algo, fue siempre, demoré por ahí 1 hora y media pasada en ese proceso para ya como medio sentirme mejor. Y claro, estaba en ayuno, ¿no? Resulta que la siguiente toma era para limpiar articulaciones. Y cuando me fueron a dar esto, yo era como, yo tengo que poder. Y tenía miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar ni nada. Resulta que antes de que me dieran esta toma, me dijeron, la mejor forma es quedarse quieto, acostado y no moverse. Pues yo me lo tomé a pecho, agarré y me dijeron, pero es a fondo blanco, o sea, de una. Y me lo tomé, era un vaso. Esto se llama, ellos decían que se llamaba chichaja. Y resulta que me tomé esto y fui y me acosté. Oigan, yo parecía acostada, parecía literalmente, no me movía ni un pelo, pero ni un pelo. Y resulta que ¿qué hace esto? Esto pasa por todo tu cuerpo, limpiándote todas las partes de articulaciones, cuerpos. Yo pensaría que limpia más, hasta arterias, yo pensaría que todo eso es lo que limpia. Y resulta que cuando recién entró, yo empecé a sentir el estómago así caliente. Y eso era como que, bueno. Resulta que cuando yo empecé a tener la experiencia en hipnosis de ese fuego divino de Dios, se siente ese fuego y es un calor así que sientes que te quema y que lo pasas por todo el cuerpo y es hermoso. Entonces yo dije, ay, esto es parecido. Entonces yo empecé a como analizarlo. Ay, perdón. Como analizarlo y luego eso empieza a correr por todo el cuerpo, así sucesivamente. Y yo me iba por la pierna, aunque por las piernas no corrió mucho, o sea, pasó y ya. Y resulta que igual yo iba preguntando. Y dije, bueno, pero yo me quedaba quieta y me daba cuenta cuando iba pasando por acá, por los brazos. Resulta que de un momento a otro me sentí como si estuviera tiesa y aquí tuviera 2 ladrillos a cada brazo, pero más en este que en este brazo, más en el derecho que en el izquierdo. Y yo era como, bueno, está bien, o sea, como si está bien, bueno, me lo aguantaba, pero era un poco fuerte más porque estaba quieta, imagínense. Resulta que estoy avanzando y yo le decía a Daniela, no me hable, o sea, yo medio hablaba, pero era solo hablar. Y por ejemplo, cuando ya iba, yo sentía que ya iba pasando, yo me quedaba quieta porque resulta que si te mueves con esto, te mareas, hasta puedes vomitar, porque esto va como en su proceso. Entonces si uno interrumpe eso, oh Dios. Y resulta que, bueno, hice eso, ahí iba en ese punto cuando pasó por acá y luego llegó a la cabeza. Resulta que, hagan de cuenta, yo me puse una chaqueta, ¿no? Yo sentía como si eso me quemara, de cuenta como cuando uno le pone así un encendedor. Yo sentía que me quemaba en la cabeza. Oigan, eso fue todo un cuento, o sea, fue todo un cuento eso, porque yo era como, al principio como que me ve que como que era como mi cabeza, pero llegó un momento que empecé como a disfrutármelo. Incluso Daniela me decía, pregúntele al cuerpo qué es, por qué se pasea más acá, porque lo que yo entendí es que tenía que ver con el dar y el recibir. Mano derecha da, mano izquierda recibe, ¿sí? Entonces yo entendía que tenía que ver con eso, y la cabeza tenía que ver mucho con la parte racional, porque a veces tenemos que ser muy racionales. Y pues bueno, una cosa es así. Bueno, igual también era la razón por la que yo quería hacer esto, era para dar un paso más, como que algo más, avanzar y trabajar más a profundidad y sanar más. Eso era como el fin de ir a esto. Y bueno, resulta que yo estaba ahí, pero el problema es que yo preguntaba y yo pensaba que esto me demoraba, no, una horita, me demoré 6 o 7 horas ahí acostada, o sea, imagínense. Ya el tiempito medio podía mover las piernas, pero eso duré 3 horas que yo quiero ir al baño, pero no me puedo ni levantar. O sea, yo decía, es todo un proceso la toma de esto, porque, o sea, es muy bueno y te concientizas de que la verdad nosotros comemos cosas que la verdad no le hacen tanto bien al cuerpo. Y bueno, resulta que me ayudó esto, y por allá casi las 6, 7, no sé qué hora era, por fin me pude parar, pero fue 3 horas intentando parar y no podía. Y bueno, resulta que, para hacerles el cuento más rápido de cómo me fue, porque pasaron muchas cosas y los mando al canal de mi hermana para que oigan toda la historia, porque aprendimos cosas y fueron pruebas muy fuertes, la verdad, muy fuertes. Pero lo que quiero contarles aquí como tal es la experiencia, porque con mi hermana obviamente fue un proceso porque ella decidió no tomarlo, y fue un proceso de decidir, porque es que ella accede a estados de conciencia
accede fácilmente. ¿Y qué es lo que hace uno cuando toma yagé? Accede a esto de una manera igual, te lleva pues en algo de trance, ¿sí? Pero es ese proceso, o sea, si la chichaja lo que hace es limpiarte para que cuando entre el yagé entre más fácil, ¿sí? Porque si no el choque es más fuerte, porque también limpia el yagé y también obviamente tiene secuelas como diarrea, vómito y pues la alucinación que se ve porque obviamente llega hasta tu parte, tu glándula pineal llega a tu elevación más alta, esa parte te lleva ahí. Entonces resulta que cuando, bueno, después de todo esto, hicieron como que bendicen a su manera el yagé porque es una planta sagrada, o sea, tiene que ver mucho con la parte de la divinidad. Y resulta que yo sí le estaba pidiendo, entonces le decía a mi mente, ayúdame a entenderlo, porque es que a la mente hay que tratarla con amor, es lo que he aprendido últimamente, ayúdame a entenderlo y a ir lo más profundo que pueda en esta sanación, a recibir lo que necesite. Y resulta que, bueno, llegó la hora, para hacerse lo más resumido, porque pasaron más cosas. O sea, esto fue una historia pesada, fuerte, pero la tienen que ver en otro lado porque hace parte de dos versiones. Yo solamente les voy a contar lo que vi. Y bueno, cuando llegó la hora de tomar el yagé, bueno, en fila, la gente pasaba y yo había quedado algo mareada con lo otro. Pues resulta que voy y me tomo, es más o menos por ahí 2 onzas lo que te dan de yagé, máximo 2 onzas y media. Y luego te lo dan con agua y resulta que estaba, y decía, no la puede vomitar, o sea, vomitarla tan rápido porque si no, no pierde el efecto. Y yo con eso yo decía, Dios, yo puedo. Y yo fui, me acosté y yo empezaba a respirar y botaba, respiraba y botaba, respiraba y botaba. Y bueno, fue una experiencia que yo decía, bueno, yo puedo superar, porque la idea era que más o menos me quedara 1 hora así. Sí, ya obviamente si me vomitaba ya decía, ya pues bueno. Y resulta que bueno, yo así quedé 15, más o menos casi media hora pasadita, cuando este chamán va y coge y pasa como una hierba que no, Dios, por más de que quise esta cosa me hizo pero vomitar al tiro. Y bueno, pues más o menos en las experiencias que más o menos pude vivir a mi alrededor, lo que yo devolví fue muy poco. Sí, hay personas que de verdad las manda a vomitar lo que no está escrito, porque eso depende según cómo uno esté, según emociones, según, tiene que ver mucho con esto. Pues yo llevo liberando desde hace 1 año, llevo en el proceso que también me ha llevado también Daniela, porque yo he aprendido mucho de ella, he aprendido también de las enseñanzas de mi padre y así sucesivamente, y hasta también de lo que el universo me ha entregado a mí. Y resulta que, bueno, devolví y yo dije, wow, bueno, me quedé ahí quieta y yo decía, pero yo no veo nada. Uno piensa que va a entrar en la alucinación más guau, no veo nada. Resulta que mi hermana estaba afuera porque pasó algo fuerte con ella. Y una de esas muchachas me dijo que era normal. Generalmente en la primera toma como que le ayuda a uno a limpiar y ya luego como que en la segunda como que ya uno le ayuda ya para como ya poder vivir como el trance este. Yo pensaba no tomar, pero dije no, voy a tomar la segunda. Me fui a la segunda toma, volví, me acosté y resulta que de un momento a otro se empezaron a cantar y yo me senté. Todavía no me venían las ganas de vomitar, ya ha pasado como 1 hora y yo me ponía. Resulta que yo aprendí a hablar lenguas por mi padre, entonces hablaba lengua y bailaba. Y llegó un momento que dije, no, voy a ir al baño. Me voy a ir al baño y en el baño me vomité. Y resulta que, bueno, ya después de eso saliendo del baño, o sea, pero mis vomitadas no eran alarmantes, pues lo que yo pude ver. Y resulta que, como les decía, mi hermana estuvo afuera porque ella decidió no tomarlo. Y le dieron entrada a un buen rato y ella entró. No sé, pero como que fue necesaria la energía de ella. Ella algo me dijo y yo le dije según el comentario de lo que le había pasado, de que había que entender a las personas con amor. Y resulta que en esa agarra y empieza, ¿qué le está pasando? Y empiezo yo, me fui. Cuando me empiezo a ir, empiezo a ver un poco de mandalas. Hagan de cuenta, o sea, es el resultado de que yo digo, Dios, por algo mandalas. Pero eso empieza a verse mover, empieza a moverse y me siento yo metida como en algo así todo real. Pero como lo viví yo veía todo esto y no me llegaba la información. Lo primero que yo hacía era, Dios, gracias, Dios, gracias, te amo, gracias, Dios, te amo, gracias, Dios, te amo. Fue mi primera reacción, aunque yo decía, Dios, ¿puedo quedar aquí metida? Pero pues a la vez sabía qué estaba haciendo, o sea, tenía esa parte consciente, sé en qué estoy metida, pero no me vaya a quedar acá metida. Y bueno, resulta que en
ese trance me llegó mucha información canalizada y yo todo se lo botaba a mi hermana. Ella también a la vez sanó de lo que yo botaba. Boté información sobre el planeta, sobre mi familia, sobre mí, empecé a canalizar sobre las personas que estaban. Entendí, por ejemplo, parte de la misión de por qué mi padre se fue. Mi tío se fue hace, como me decía, alguito. Entendí que él también se fue por una misión, porque la misión que tengo es muy grande junto con mi hermana y sé que las juntas llamas de nosotros hacen parte de ese camino. Ahí vamos. No sé cómo será, pero ahí vamos. Y resulta que empiezo a canalizar todo esto y siento que Dios empieza a usarme, a darme mensaje y me llega que mi papá, 20 días que se perdió cuando era niña, estuvo con esas personas. Sentía que esas personas transmitían amor, aunque pues pasó una situación fuerte también con ellos. Y canalizaba para todo el mundo, o sea, solo daba canalizaciones, incluso cosas que yo decía, wow, había algo bonito que yo sé que les sirve. Sentía que el planeta tiene mucho dolor. El mar me decía, los animales decían, la gente sufre, la gente vea lo que hace. O sea, de alguna manera yo canalizaba y lloraba, canalizaba y lloraba. Me quedé así en ese trance con una bolsa y decía, el mar está contaminado. Y cosas así que uno dice, Dios, no. Y bueno, todo esto fue una canalización. Lo más chistoso es que por allá decíais que el sol amenaza con que va a salir y no ha salido. O sea, y todo lo que canalizaba lo decía a todo pulmón. Y demoré ahí como 2 horas. Solo traía información. O sea, lo más importante ha sido de que venimos para entregar cosas lindas. El mundo necesita amor, tiene mucho dolor. Y hay que trabajar para aportar a todos. No solamente uno ni a la familia de uno, sino también a todo el universo, a todo el mundo. Todos necesitan despertar. Pero obviamente cada quien lleva su proceso. Y más o menos me pasó así esta experiencia. Comí más o menos después del tiempo, aunque tuve una experiencia fuerte junto con mi hermana en el que casi me desmayé sintiendo la emoción de lo que había pasado. Que reitero, si quieren verla completa, se demora como 2 horas todo el cuento y pueden ir a verlo en el canal de ella de Instagram. Y puedo decirles que fue una experiencia hermosa, pero les invito a hacerlo cuando estén preparados. No lo hagan porque sí. Y esto era parte de lo que quería contarles. Fue algo hermoso, terminé muy cansada, o sea, uno energéticamente termina muy cansado. Ese día sí, antes de venirme pude comer fruta y algo de caldo, pero quedé con ganas de amarme, de decir, mi cuerpo es valioso, no deberíamos comer. Hay veces, en mi caso personal, no quisiera volver a comer carne. Pollo creo que no he comido desde que lo hice. Lo único que he comido ha sido como pescado, huevo, pero porque quiero como tener ese amor por mi cuerpo. Claro, esto es personal, cada quien decide cuál es su decisión en este proceso, pero lo hago por esto, porque o sea, uno cuenta con estas limpiezas y estas cosas de que a veces uno no se trata bien, simplemente se castiga y no es la idea. Pero es un proceso que es mejor hacerlo cuando estén preparados, no porque sí. Bueno, esta era más o menos la historia que quería contarles. Espero les aporte. Si quieren saber más sobre esto, pues me preguntan por interno. Les dejo mi información acá. No se les olvide activar la campanita de notificaciones y no se les olvide, estoy dando ya sesiones gratis. Algunas también son pagas. Quien necesite, con gusto. Estoy dando algunas charlas y bueno, ahí voy. En mis redes sociales irán viendo más o menos de lo que voy haciendo, de las frases que voy subiendo. Por mis frases es que más o menos van a ver lo que he estado viviendo. Y bueno, espero tengan un lindo día y los sumerjo en luz y amor. Muchas bendiciones, se cuidan.